Bienvenidos. Llegó el momento de Undercover. Diferentes formatos. Cassettes. Simples en CD. Simples de 7 y 12 pulgadas en vinilo. Los LP. Las diferentes ediciones. El contenido, las sesiones de grabación, lo oficial, lo inédito, poco de todo, los maxi simples, mirando por acá, lo que le iremos mostrando a lo largo de este video de Rolling Stone Records, mientras que suenen las sesiones de grabación que son extraordinarias, de Undercover. Todo lo que quedó fuera es un material descomunal, que prácticamente no se volvió a utilizar después más adelante. Así que ya les doy tiempo para que se suscriban a este canal. Suscríbete de manera gratuita a Rolling Stone Records. Y empezaremos mostrando las diferentes ediciones de Undercover. Algunas que tienen stickers acá. Esta no, pero algunas tienen stickers. Y en un bootleg está la foto original, que creo que era una modelo como para adultos, de la década del 50, creo. Una foto en blanco y negro, que es la que tomaron justamente para acá. En realidad, el disco cuando es gatefold, o sea que se abre así, muestra también acá, muestra todo completo. Así que vamos a empezar. Bajo un poco la música. Iremos escuchando. Hay muchos inéditos de esa época, se llamaban Undercover Outtakes. No se jugaban mucho, le ponían generalmente así. Y hay muchos de esas canciones que andan dando vuelta. Chainsaw Rocker, por ejemplo, que es esta que está sonando. Lindas baladas de Kid por allá. Y hay mucho blues, muchas zapadas de blues instrumentales. Voy a empezar por los cassettes en esta ocasión, ya que los tengo por acá a mano, con nuestros cassettes argentinos escondido que trae Escondido de la noche, Ella era caliente, Amarrarte el dolor del amor, Quiero abrazarte y Sentilo, nena. En el lado 2, Demasiada sangre, Muy abatido, Demasiado rudo, Se vino abajo y Debe ser el infierno. Los títulos argentinos de el cassette de Undercover que compartimos con todos ustedes. Voy a dejar todo lo que es el EP y maxi simple para el final, para que nos acompañe, y simples también, para que nos acompañen durante todo el video. Quedaste hasta el final, que mostramos todos los bootleg de Undercover, y vamos a escuchar más canciones también a lo largo del video. Con respecto a lo que fueron las canciones promocionales en CD, hubo diferencias, porque algunas no salieron en CD y sí salieron en vinilo de maxi. Ya en aquella etapa, en la década del 80, se decidía, algunas cosas salían en simple de 7 pulgadas, pero no en maxi de 12, y al revés, algunas salían en maxi de 12 y otras no en el simple de 7 pulgadas. Algunas cosas iban a la venta y otras exclusivamente promocionales, para radios, para los DJs, tal vez. Obviamente, tanto She Was Hot como Undercover of the Night fueron las canciones que se difundieron. Escuchen esta balada. Que le subimos el volumen un poco. Tanto She Was Hot. Quiero decir, por si alguno lo va a esperar en el video, que no hubo caso, no encontré el simple de 7 pulgadas, en realidad un poquito más grande, de 10 pulgadas, de La forma de la lengua. No lo pude encontrar. Lo tengo, pero no sé dónde. Busqué ayer todo el día. El que tiene esta portada de un lado y del otro lado es la lengua. Bueno, no hubo caso. La busqué y no la pude encontrar. Cuando la encuentre, si es que la encuentro,
en algún próximo video la vamos a incluir junto a otros raros discos de los Rolling Stones o algún título le pondremos. She Was Hot acá y tiene I Think I'm Going Mad justamente en el lado B, canción que no está en Undercover. Y en este caso, Undercover of the Night, All the Way Down, Undercover of the Night, Dub Version y Feel On Baby Instrumental Dub. Los dos que en CD difundieron Undercover, lo mismo que Two Tao, que también salió así. Este sí salió en simple de 7 pulgadas, por ejemplo. Y que tiene I Miss You, nada que ver, I Miss You en el lado B. Estos fueron los simples entonces que hicieron la promoción en ese momento de Undercover of the Night. Tengo algo de estadística también para mostrarles, para leer un poco. A ver por acá. Vamos con los lentes y les cuento un poco. ¿Se alcanza a escuchar la música? La dejo ahí de fondito para que vaya escuchándose. Entre la mitad de octubre y el 7 de noviembre allí en París, con Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, fueron preparando los demos de lo que iba a ser Undercover. Algunas quedaron y otros no. Las primeras versiones: I Can't Find Love, She Was Hot, I Wanna Hold You, What I'm Saying Is True, esa quedó fuera. Christine, también afuera. Dreams to Remember, también afuera. It's So Weak, Keep It Cool, Leg Warmer, Lizard Nick, Run and Take y You Can't Find Love. Todas esas fuera quedaron de Undercover. Por eso le digo, son increíbles las sesiones, la cantidad de temas que hay. Prosiguieron entre el 11 de noviembre y el 17 de diciembre en los estudios Pathé Marconi, allí en París. Y allí se sumaron Jim Barber en guitarra, Chuck Leavell en el piano, de Sugar Hill Horn Sections, obviamente en los vientos. Estuvieron visitando estas sesiones de los Stones Iggy Pop y Tom Petty, según figura por aquí, todo comandado por Chris Kinsey y por el propio Jagger y Richards. Y por acá aparecen All Mixed Up, All the Way Down, Brown Lips, Cook Blues, Cooking Up, Crazy Arms, Dance Mr. Key, Discovery Bay, 40, Golden Caddy, Hideaway, Indification, Instrumental Reggae, I Think I'm Going Mad, It Must Be Hell y varias zapadas más. Sigo con más temas que prepararon los Stones en las sesiones para Undercover en 1982. Looking for Trouble, Manage Hilton, Part of the Night, Pink Pick, Pretty Beat Up, Ronnie's Idea, así se llamaba una, She Was Hot, Still in Love, Stop That, Tie You Up, Too Much Blood, varias versiones, Try to Tuck Her Into, I Wanna Hold You y algunas que otras zapadas más por allí también. Todo eso 1982. Luego, en el 83, siguieron preparando justamente algunos demos, fundamentalmente en mayo, pero ya en Nueva York y en Bahamas, estuvieron preparando lo que iba a ser Undercover of the Night, que estaba claro que iba a ser la canción difusión de Undercover, y luego les cuento cómo prosiguieron las sesiones de grabación de los Stones para Undercover, obviamente, ¿no? She Was Hot, que salió con la lengua esta, y Think I'm Going Mad en el lado B. También salió con esta portada así, como mostré antes en el simple. Espero que se vea bien ahí. Y este es un simple japonés, creo. Sí, japonés. Bueno, trae lo mismo, ¿no? Solo que el vinilo es de otro color.
vinilo, y Undercover of the Night, que sí apareció con dos portadas distintas. Espero que no esté haciendo mucho reflejo de la luz ahí. Con estas dos portadas diferentes y las mismas dos canciones, Undercover of the Night y All the Way Down. Así las dos portadas y contraportadas del simple de 7 pulgadas de Undercover. Tengo los CDs por acá. Lo que estamos escuchando ahora es esto. Chainsaw, uno de los temas inéditos de Undercover. Esos CDs que tanto nos encantaban conseguir allá por la década del 90, fundamentalmente. Y tengo una más por acá, que es este. Más bootlegs, ahí tengo algunos más, pero bueno, estos son los dos que más he escuchado siempre. Y los bootlegs que en esos años tenían diferentes portadas, iban cambiando. Dejo de fondo Golden Caddy y todas estas canciones clásicas instrumentales de los Stones. Voy con la primera versión del CD, la primera de todas. Undercover of the Night, She Was Hot, Tie You Up, The Pain of Love, I Wanna Hold You, Feel On Baby, Too Much Blood, Pretty Beat Up, To Talk, All the Way Down y también It Must Be Hell, primera edición, que es la Rolling Stones Records del CD. Acá hay otra edición Rolling Stone Records y acá hay otra edición más que es brasilera, si mal no recuerdo. Esta tiene algunos cambios atrás, casi ninguno. La argentina, que siempre está presente, y una un poco más moderna, esta. Verán que tiene cambios con respecto a las primeras ediciones, sobre todo. Así era la primera edición y bueno, así la reedición. Y sobre todo hay algún pequeño cambio en la contraportada, ¿no? Ahí. De la primera edición, que es esta, Sony International, Rolling Stone Records, y las reediciones posteriores de Undercover, y esta que venía en una cajita, que algún día vamos a hacer un video, que tiene material desde Sticky Fingers hasta Steel Wheels, y que tiene un CD inédito por allí también. Nice Price CBS. Si llegaste hasta acá porque te interesa descubrir acerca de Undercover, sobre los Rolling Stones, bueno, te doy tiempo para que te suscribas, dale. Suscríbete, que es gratis. Sigamos con las sesiones de grabación, porque son eternas. Y ya entre junio y agosto de 1983, los toques finales para lo que iba a ser Undercover, todo esto en The Hit Factory en Nueva York. Allí participan algunos otros músicos para los arreglos, para los toques finales. David Sanborn en el saxo, Mustafa Aziz en percusión, Brahms Kundul en percusión, Martin Ditcham en percusión, Sly Dunbar lo mismo, Robbie Shakespeare en el bajo, Chuck Leavell en los teclados, aparte de los 5 Stones, ¿no? Acá ya las versiones definitivas para Undercover o para los simples y para los maxi simples estuvieron acá. All the Way Down, Feel On Baby, I Think I'm Going Mad, It Must Be Hell, Pretty Beat Up, She Was Hot, Tie You Up, Too Much Blood, que tiene 9 versiones. To Talk, Undercover of the Night, que tiene 9 versiones. También Undercover of the Night. I Wanna Hold You, que llegó a 6 versiones. Una para el CD y para el cassette, otra para el LP, otra para el simple. Y así es como fueron preparando todo. Hasta que busquemos bien. El 7 de noviembre, los Rolling Stones publicaron Undercover, bajo el sello CBS entonces, con los Glimmer Twins por allí. 7 de noviembre del 83. El 1 de noviembre
salió Undercover of the Night con Feel On Baby en simple, y el mismo día también salió Undercover of the Night pero con All the Way Down en simple. En 7 pulgadas, que ya le mostré, tiene All the Way Down como lado B. Y el simple, pero el grande, el de 12 pulgadas, que todavía no mostré, tiene Feel On Baby como lado B. Vamos con eso entonces, busquémoslo, ya que lo nombramos. Dejo todos los LP Undercover para el final y dejo una rareza que está en el 12 pulgadas, pero no está en 7 pulgadas, si mal no recuerdo. Bueno, Undercover of the Night, el maxi simple, como bien leímos recién, está Feel On Baby atrás, no sé si se ve ahí, Feel On Baby, la parte de atrás, Undercover of the Night, versión extendida, acá, con Feel On Baby también. Feel On Baby es una versión que tiene 6-7 minutos, la que está acá. Y la de Undercover también dura casi 7 minutos, bastante más largo, así. Y por el otro lado, el 12 pulgadas de She Was Hot. Reitero que no encontré el simple de la lengua, no hubo caso, ¿eh? Lo busqué, no sé dónde está. Desorden habitual. Con Think I'm Going Mad en el lado B. ¿Qué te parece Undercover? Que habitualmente se dice, ¿no? Que Undercover y Dirty Work, que no es la mejor etapa de los Stones, que no estaban en un buen momento. A mí me parece un disco impresionante, Undercover. Impresionante. Son de los discos que escucho todo el tiempo. Es más, creo que dije, no sé si lo dije en el video de Dirty Work, que cuando hagamos el de Undercover también iba a ser largo el video. Bueno, voy a dejar esta perla, esta la he puesto rápido, para el final. La dejo para el final. Muestro esta bomba, esta sí que es una hermosa bomba. Too Much Blood, miren qué cara. Tomado de la sesión fotográfica de lo que era el video, que derramaba sangre el video por muchos lados. Esto sí que es bien de coleccionista, ¿no? Tener Too Much Blood, que tiene 3 versiones acá atrás. 1, 2, 3 versiones de Too Much Blood, todo de la misma canción. La hermosa bomba. Un tanto complicado, recuerdo que me fue en su momento conseguir este. Fue más fácil el She Was Hot y el Undercover, pero este me recuerdo que me fue un tanto más complicado. Te doy tiempo para que te suscribas al canal, dale, de manera gratuita. Y si querés te puedes unir al canal también. Vamos con todo lo Undercover. Dale, vamos. Empecemos a ver qué hay. Una reedición. Esta reedición es de, no sé si va a ver, de las cajas que están allá atrás, las rojas, negras y blancas, que todavía no hicimos video de esas. De ahí proviene esta. Un vinilo bien firme, mantiene todo lo original. Mantiene todo lo original de lo que es el LP. Mantiene las letras también. El LP original salió con letras. Undercover. Ahí. Esa por acá. Otra versión más. Esta. Obviamente las mismas canciones. Undercover por acá. La versión del otro box que todavía no hicimos video, que contiene material del 71 al 2016, desde Sticky Fingers hasta Blue and Lonesome, que estas vinieron sin con protector y vinieron con, son todas réplicas exactas de cómo salieron los vinilos originalmente, ¿no? Y en este caso esta no tiene los stickers, sino que está todo impreso. Vamos con más. Esta tiene stickers y varios. Vinilo mexicano de Undercover. Ahí está el sticker. Ese tiene sticker ahí que dice: incluye el éxito Bajo la Noche. Hecho en México, made in México. Un gran abrazo a todos los amigos mexicanos, que son muchos, por suerte, los que siguen este canal. También la réplica exacta con las letras y con el sobre interno
de cómo fueron los títulos. Los títulos están en inglés, en este caso, acá atrás, del LP mexicano. Sigo. Esta tiene stickers. Ahí, sticker ahí. Sticker acá. Sticker ahí. Ahí, 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 ahí. Todo tiene stickers. Y dice que es promocional, prohibida su venta, e incluye un número, incluso acá, de una serie limitada de vinilos promocionales de este Undercover. El vinilo no dice que es promocional, pero creemos en lo que dice la portada. Lo dejo por acá. Muestro otro. Este creo que es británico. Sí. Este no tiene stickers. Mantiene lo mismo todo adentro. Nombra que está Ian Stewart también en el piano, en She Was Hot y en Pretty Beat Up. Lo mismo que Chuck LaBelle. Mick Jagger, vocales, guitarra rítmica y armónica. Keith Richards, guitarra rítmica y guitarras líderes. Todas las guitarras. Vocales y el bajo en Pretty Beat Up. Charlie Watts obviamente en batería. Ronnie, guitarra guitarra rítmica y guitarra líder. Bajo en Tie You Up y en I Wanna Hold You, Ronnie. Y Bill Wyman, bajo y toca el piano en Pretty Beat Up. En Pretty Beat Up pasó de todo. Tocaron varios otros instrumentos. David Sanborn, que participa con el saxofón, que ya lo nombramos. Bueno, EMI Studios, París, Francia, Compass Point en Bahamas. Y la mezcla, como mencionamos hace un rato, de Chris Kimsey. Peter Corriston, que ya lo hemos nombrado en algunas portadas que estuvo diseñando portadas de los Stones. Peter Corriston en el concepto de la portada y la dirección del arte. Y nada más. Y todas las canciones escritas por Jagger Richards, excepto Jagger Richards Good, donde lo aclara. Por ejemplo, Pretty Beat Up, ¿no? Es una de ellas. No sé si alguna más, creo que está Ronnie firmando. Bueno, el japonés. Aquí. Japonés que también mantiene el mismo sobre interno. Y por supuesto, tiene las letras. Si la versión norteamericana y británica tenían letras, también la tiene, por supuesto, la japonesa, como es habitual. Estos discos, que son los Half Speed Mastered Audio Undercover. ¿Qué te parece el álbum? Déjamelo en los comentarios, dale. Escondido, el argentino. Elegí uno que esté en buen estado, porque tenía algunos que no están en buen estado. Escondido de la noche, que tiene exactamente los mismos títulos del cassette argentino que les mostré hace un rato. Y el EP que dice Escondido. Escondido. ¿Mostré todos los LP? Me parece que sí. Sí. Mostré los simples, hablé de todo. Me falta mostrar. Tapo acá. No sé cómo voy a tapar. Ahí. Y es una chica que está sin ropa. O sea que YouTube nos puede censurar esto tranquilamente. Tranquilamente. Ahí. No sé si alcanzaron a ver algo, pero esto trae 5 LPs y 3 CDs. Acá adentro está la chica, diría un veterano como Dios la trajo al mundo. No puedo mostrar esto porque nos censura YouTube. Ahí está la chica, la foto original que tomaron para Undercover, pero en este caso está sin los sectorcitos que la tapan y sin los stickers que tapan todo, ¿no? Entonces, ahí está Undercover. Ahí está la chica, aquella, ese póster promocional fue muy buscado en su momento, que está ahí atrás. Antes de terminar el video lo voy a acercar. Es el póster que estaba en las disquerías de aquel tiempo.
Y bueno, estos discos son espectaculares. Traen los 5 LP, todo lleno de inéditos. Son hermosos, esto es precioso. Lleno de inéditos. Y con 3 CDs. Justamente de... Puedo leerle algunos títulos, pero son, creo, más o menos algunos que ya les leí. Muchas zapadas de blues, veo. The Stumble, otro inédito. Try to Talk Her to Into. Untitled Blues, hay varios que dice Untitled Blues. Por ejemplo, Still in Love, que recién lo estuvimos escuchando. Vamos a volver a estos que están buenísimos. A estos, a ver. Ahí está. Undercover, Feel on Baby, Too Much Blood, She Was Hot, Coco Blues, Looking for Trouble, In Your Hand, Still in Love, All Mixed Up, I Can't Help It. Buenísimo. Está pero espectacular este box de Undercover que tiene la chica desnuda. Por eso mejor no lo mostremos. Así que quiero que me digas en los comentarios qué te parece este Undercover of the Night. She Was Hot, Demon. I Wanna Hold You, impresionante Demon de Kid, como siempre dedicado a Patty. Too Much Blood con su particular video y que encima es la canción que abre el lado B. Y dos rock and rolls impresionantes, 4 rock and rolls impresionantes como Pretty Beat Up, To Talk, All the Way Down y también It Must Be Hell. Es rock and roll puro. Son riffs bien Stones, bien poderosos y anticipaba tal vez lo que se vendría en Dirty Work. Sabemos que como dupla compositiva en este momento no estaban tal vez en su mejor momento. Jagger y Richards igual dejaron una gran cantidad de instrumentales y de inéditos y se anticipaba tal vez a lo que se venía en breve, ¿no? El hecho de Ronnie ya participando mucho más activamente en la composición y en el armado de los discos de los Rolling Stones. Recordamos que no hubo gira de este disco y bueno, se desató el escándalo hasta que ya saben lo que pasó, la Tercera Guerra Mundial, She's the Boss, Dirty Work en medio de un montón de conflictos y más adelante los discos de ellos en solitario. Gracias por la compañía. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Vamos a preparar un nuevo video después de esto, que está todo listo por ahí, que tiene que ver con un tremendo bootleg de ensayos de los Stones en 1978. Le quiero mandar un abrazo grande a nuestro amigo de Glimmer Stone. Recomiendo ese canal, lo dejo acá al final. Glimmer Stone, los mejores videos, los mejores shows en altísima calidad de los Stones están en Glimmer Stone. Así que visita el canal. Gracias a Rafael por el diseño gráfico. Le mando un abrazo grande a Martín, que es miembro de nuestro canal, y a todos aquellos que nos van dejando su saludo en el comentario. Soy César Barzay desde la Patagonia, Argentina. Gran abrazo y hasta la próxima.